Hola Sagitario, bienvenidos a Karma Tarot. Yo soy Asiel y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón mío. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Vamos a empezar en primer lugar con un mensaje de este bonito oráculo. A ver qué te quiere decir. Son mensajes poderosos de empoderamiento, para decretar, para atraer, para llamar a vuestra vida lo que consideréis oportuno. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Y dice, el agua es mi bebida favorita. Ingiero mucha agua con el fin de limpiar mi cuerpo y mi mente. Soy el único que tiene el control sobre mis hábitos alimenticios. Puedo resistir lo que sea, si así lo decido. Es como que os está dando un pequeño toque de atención a que algunos de vosotros deberíais cuidaros un poquito más. Incluso hay personas que viven deshidratadas prácticamente, o sea, no beben. No hay que beber cuando uno tiene los labios secos, cortados. Cuando tú tienes sed, ya es tarde. Hay que hidratarse constantemente. Recordar que nuestro cuerpo está formado mayoritariamente por agua. Tenemos que beber más agua. No tanta Coca-Cola, tanta Fanta, tantas porquerías de estas que llevan azúcar. Es un consejo que os dan, y si os lo dicen, por algo será. Me resulta placentero estar en mi trabajo. Hay respeto mutuo entre mis compañeros y yo. Doy gracias a mi trabajo, ya que me permite mostrar mis talentos y habilidades. Bueno. Pues venga, vamos allá. Vamos a empezar en primer lugar con las cartas de Osho. A ver qué quieren decirnos las cartas de Osho para Sagitario. Sagitario me está diciendo mucho esto, que tenéis que cuidaros más. Tenéis que tener mejores hábitos, hacer ejercicio, moveros, tener una rutina, marcaros unos horarios, ¿de acuerdo? Mira, tú vas a estar cerrando algo en concreto en tu vida. Veo que vas a estar disfrutando de tus seres queridos, de tus amistades, de tu familia. Vas a estar en un periodo muy bueno, un periodo de florecimiento. Un periodo en el cual tú sales hacia adelante, un periodo en el cual sueltas algo que no te conviene. De hecho, tienes unas cartas muy esperanzadoras, ¿no? La única carta que tenemos así un poquito negativa es la carta del apego. Pero bueno, al final de cuentas, pues es una carta que es superable, ¿no? Lo que me está indicando esto es que algunos de vosotros sentís un apego hacia alguien o hacia algo que no os conviene y digamos como que en cierta medida os vais a estar liberando de ello. Siento enormemente como que vais a estar tomando las riendas de vuestra vida. ¿Qué apego? ¿Qué tipo de apego puede ser el cual estemos aquí nombrando, ¿no? Pues puede ser un apego emocional, puede hacer que echéis de menos algo o alguien incluso. Lo que sí que está claro es que hay que soltar algo, una situación, una persona. Yo sobre todo, esto lo veo para los que estáis, digamos, en cierta manera enganchados a un ex, a una persona del pasado, ¿vale? Si realmente queremos avanzar, si realmente queremos pues pasar página, pues llega un momento en el cual pues tenemos que asumir, ¿no? De que, bueno, esa persona y tú ya no estáis juntos, de que ahora va siendo hora pues de centrarte en tu presente y bueno, y de esa manera serías capaz de construir tu futuro. Luego también veo que muchos de vosotros habéis estado como
muy depresivos, muy desanimados, precisamente por ese apego que os comentaba. Siento que no sois pocos los que habéis tenido un apego hacia una persona. Puede ser que no tenga nada que ver con lo sentimental, quizás habéis perdido un ser querido, os habéis alejado de una persona importante, lo que sea, ¿no? Veo que realmente pues ahora vais a estar ya como equilibrando las cosas y dejando atrás ese apego que muchas veces se nos acaba convirtiendo en bloqueos, miedo e incluso dolor. Vamos allá con el tarot. Hoy traigo un tarot muy especial, un tarot que a mí me encanta. Es un tarot enfocado en todo lo que viene siendo la cultura griega y lógicamente pues tiene una energía muy mística, muy poderosa. Me gusta, la verdad es que me gusta mucho, es uno de mis favoritos. Además tiene unas imágenes preciosas. Bueno, pues abrimos con un 2 de espadas. El 2 de espadas es una carta que nos habla mucho de la indecisión, del miedo, del sentirse inseguro. Probablemente muchos de vosotros hayáis visto la representación típica, ¿no?, del 2 de espadas, esa mujer, esa dama con la venda a los ojos y 2 espadas. Así es como veo que estáis muchos de vosotros, tenéis una venda en los ojos. Es como que no sois capaces de ver más allá de los problemas o las dificultades que podáis llegar a tener. Creedme, sois más que capaces de conseguir lo que os propongáis. 9 de pentáculos, As de copas, la justicia, y mirar, el sol se había girado, no me había dado ni cuenta, se me ha girado al barajar vuestras cartas. Bueno, aquí hay mucha información, vamos a ir por partes. Ya aquí veo muchos de vosotros que estáis solos, ¿no? Y decís, bueno, yo estoy bien solo, yo no necesito a nadie, yo no quiero una pareja, no quiero una relación, etc. ¿Sabéis qué os digo? Que os vais a llevar una sorpresa. Ya que veo una persona con un claro objetivo, y ese objetivo es conquistar tu corazón. ¿Cómo te quedas? Seguramente más de uno me dirá, uy, no, Asier, ni de coña, yo no quiero saber nada de nadie, yo quiero estar solo. Bueno, me parece bien, estás en todo tu derecho, claro que sí. Pero os vais a llevar una sorpresita, me da a mí. Os vais a llevar una sorpresita. Hay una persona que entrará en vuestras vidas y os hará plantearos realmente todo lo relacionado con vuestra vida sentimental. Una persona que os hará ver las cosas desde un punto de vista, de una perspectiva diferente. Así que incluso tú, que pensabas que no querías saber nada de nadie, es más que probable que conozcas a una persona que te haga replanteártelo todo. Pero no tengas miedo, porque veo buenas intenciones. Veo que las cosas van a ir bien. Tu corazón, que estás enfocado con tu ex, me dicen que va siendo hora de que sueltes, de que pases página y que salgas hacia adelante. Que no te quedes esperando algo que no llegará, y mucho menos que te quedes frustrado o negativo por una mala situación. Una persona que no supo estar a la altura no merece frenar tu futuro. Tienes que mirar por ti, tienes que mirar por tu avance y por ser feliz. El sol ilumina tu camino. Por lo tanto, lo único que te puede llegar son momentos de éxito, de triunfo, de gloria, de bienestar, de sentirte a gusto contigo mismo, de ser feliz, de darte la oportunidad de encontrar una relación, una estabilidad, un corazón que realmente valga la pena y merezca estar junto a ti. ¿Se va a hacer justicia en tu vida? ¿Hay una situación injusta? ¿Algo que no está bien? Podría ser que en algunos casos tengáis algún tipo de asunto legal que va a salir a vuestro favor. Quizás una deuda de dinero, una herencia, un testamento, que os deban algo, algún tipo de firma de papeles, que hayáis pedido algún tipo de beca, de ayuda, de contrato, algo relacionado con papeleo, con justicia. Me dicen que va a salir favorable, algo que va a salir bueno, positivo, a vuestro favor, ¿de acuerdo? Así que bueno, Sagitario, cielo mío, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy.
Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además de esto me dejas un mensaje que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Te quiero. Bendiciones.